Bien chicos, vamos a continuar. Nuevamente le pido a la persona que me está ayudando con la grabación de la clase. ¿Está aquí la persona que me está ayudando con la grabación? Ya, listo. Continuamos entonces. Un segundito chicos, por favor. Aquí el soporte está todavía un poquito. Ya, ahora sí. Les estaba indicando que, bueno, lo que nos quedaba era despejar MA. Entonces, ya despejando MA nos quedaría 1000 entre 1.154 y eso sería 866,55. Ahí tenemos una primera respuesta. Y bueno, luego para encontrar cuánta masa de hielo hace falta, simplemente reemplazo aquí 0,154 MA. Eso va a ser 0,154 y la masa del agua que nos quedó acá, 866,55. Y ya está. Entonces la masa de hielo sería 0,154 por 866,55, 133,45. Listo. Entonces, si sumamos estos dos, tiene que darnos los 1000 gramos. Hagamos la prueba. 866,55 más 133,45 nos da cabalmente 1000. Muy bien, chicos. Ahí está la respuesta. ¿Cuánto de agua y cuánto de hielo a estas temperaturas? Agua, 30 grados centígrados, y hielo a menos 5 grados centígrados, era necesario juntar para que una vez el hielo se derrita y se mezcle con lo que desde un principio fue agua, tengas agua fría, 1000 gramos de agua fría a 15 grados centígrados. Entonces, esas son las respuestas, chicos. Bien, vamos ahora a pasar a la pregunta 2, que sería de termodinámica. Pero antes, escucho consultas de este problema. Adelante. Los que recién se están uniendo, chicos, vamos a pasarles la grabación, ya, para los que recién se unieron. Pero los que estuvieron conmigo desde un principio, ¿alguna consulta de este problema? Lo escucho. Bueno, poquito más fuerte, mi hermano, no te escucho mucho, por favor. Esta parte de acá, ya. A ver, tenemos que sumar calores. ¿Cuántos calores habrá que anotar? Bueno, ¿cuántos participantes? ¿Cuántas cosas tenemos aquí que están en contacto entre sí? El agua y el hielo. Bueno, habrá un calor para el agua y el calor del hielo. Ahora, el agua, ¿cuántos calores tiene? Bueno, el agua empieza a 30 grados centígrados y tiene que llegar a 15. Empieza en 30 y tiene que llegar a 15. ¿Cuántos calores ocupa? Nada más uno. No, yo al principio expliqué, ¿no? Para saber cuántos colores uno se va a ocupar. Y bueno, y si no estuvieron desde el principio, pues bueno, tristemente no van a poder comprenderlo en este momento. Y no me daría para reiterarlo todo porque nos desgastaría mucho tiempo de la clase. Pero tranquilos que en la grabación van a encontrar el por qué, cómo saber cuántos calores se ocupa. Entonces yo puedo ver aquí que nada más necesito un calor, que será un calor sensible. Por eso coloqué aquí un calor. Pero en el caso del hielo, el hielo empieza en -5 y tiene que llegar a 15. Empieza en -5 y tiene que llegar a 15. Y bueno, ¿cuántos calores va a ocupar para llegar desde -5 a 15? 3 calores. Desde -5 a 0, un calor sensible. Para pasar los 0 grados, un calor latente. Y para viajar de 0 a 15, otro calor sensible. Entonces necesita un calor sensible, un calor latente y después otro calor sensible. Esos son para el caso del hielo. Bien, reitero, si acaso la consulta estaba en, bueno, ¿cómo saber cuántos calores voy a ocupar? Si son uno, dos, tres calores que voy a ocupar. Eso sí lo expliqué al inicio, en esta parte acá estaba explicando eso. Y bueno, eso lo van a encontrar en la grabación si acaso no estuvieron desde un principio. Eh, Vamos a pasar ahora a la pregunta de termodinámica, que es más pesadita.
Bien, les dicto el enunciado primeramente. Anoten, por favor. Un gas monoatómico. Un gas monoatómico. Un gas monoatómico es usado en una máquina térmica. Es usado en una máquina térmica. Un gas monoatómico es usado en una máquina térmica. Como lo indica la figura. Como lo indica la figura. Calcular. Inciso A. Las variables termodinámicas desconocidas. Las variables termodinámicas desconocidas. Inciso B. El trabajo en cada etapa. El trabajo en cada etapa. Inciso C. El calor en cada etapa. Y último inciso, el cambio en la energía interna en cada etapa. El cambio en la energía interna en cada etapa. Muy bien. Les tengo que dibujar ahora acá la gráfica de la pregunta, que viene con la pregunta. Voy a repetir los incisos. Inciso A, las variables termodinámicas desconocidas. Inciso B, el trabajo en cada etapa. Inciso C, el calor en cada etapa. E inciso D, la energía interna, el cambio de energía interna en cada etapa. Esta es la figura que se nos da. Un diagrama PV. Ya, aquí está marcando un punto la gráfica.
Bien, ahí tenemos la gráfica que vendría como parte de la pregunta y en base a esta información tenemos que encontrar todos los incisos que nos planteó el problema, que bueno, es un problema larguito porque tiene varios incisos. Listo chicos, vamos a comenzar. Antes, tengo que darles las fórmulas de termodinámica, que aquí sí que vamos a tener una gran variedad de fórmulas. A ver, comenzamos. Para el formulario, las fórmulas. Estaría la fórmula de la ecuación de estado del gas ideal. Luego está la fórmula de N, que es el número de moles igual a masa sobre peso molecular. Después están los valores de R. R tiene dos valores posibles, 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Y el otro valor de R es 8,314 joules sobre mol Kelvin. Debo indicar que esto se usará cuando la presión te lo dé en atmósfera y el volumen te lo dé en litros. Pero esto se usará cuando la presión esté en pascales y el volumen esté en metros cúbicos. ¿Bien? Listo. ¿Qué más? Necesitamos la ecuación para los procesos. Esto acá se usa en los procesos adiabáticos. Después está el que se usa para todos los tipos de procesos. Presión final, volumen final, temperatura final. Aquí es inicial y aquí es final. Esto se usa para cualquier proceso. Cualquier proceso. Listo. ¿Qué más? Vamos a analizar los tipos de procesos que hay. Estaría el proceso isobárico, que es el proceso a presión constante. El proceso isocórico, que es el proceso a volumen constante. Y está el proceso isotérmico, que es el proceso a temperatura constante. Y el proceso adiabático, que es el proceso donde hay una ausencia de transferencia de calor. Cada uno va a tener su propia fórmula de trabajo. El trabajo para un proceso isobárico va a ser presión por volumen final menos inicial. El trabajo para un isocórico siempre es cero. El trabajo para un isotérmico es presión inicial, volumen inicial, logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. Y para el adiabático, el trabajo va a ser igual a presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial, sobre 1 menos gamma, donde gamma es un coeficiente que va a depender del tipo de gas que tengas. Bien, ¿qué otra fórmula se ocuparía en termodinámica? La fórmula del cambio de la energía interna, que es N, CB, temperatura final menos inicial. Para el calor, a presión constante, que es NCP,
temperatura final menos inicial. Esta fórmula de calor solo se usa cuando tenés el proceso de presión constante, isobárico. ¿Qué más? La primera ley de la termodinámica, que sería calor igual, a ver, déjame recordar, calor menos trabajo igual al cambio en la energía interna. Así es la formulita. Esto se llama la primera ley de la termodinámica. Y bueno, la otra fórmula es la del rendimiento. Trabajo positivo sobre calor positivo por 100. Este de acá es la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué más podrías necesitar en el examen? La tablita de los gases monotómicos y diatómicos. A ver, lo voy a armar acá abajito. Sería tipo de gas, está el monoatómico, el diatómico. Después tendríamos una formulita para Cb, para Cp y para gamma. Aquí sería 3 medios de R, 5 medios de R, 5 medios de R, 7 medios de R. 1.67, 1.4. Muy bien, ahí tenemos un formulario completo de termodinámica. Listo, chicos, vamos a comenzar. A ver, voy a explicar cómo usar la fórmula, chicos. Esta fórmula se llama ecuación de estado. P es presión, B volumen, N número de moles, R se llama constante universal de los gases ideales y T temperatura. Vamos a analizar los gases, vamos a trabajar con gases que van a estar dentro de algún recipiente, alguna máquina, y vamos a ver su valor de presión, su valor de volumen y su valor de temperatura. El número de moles del gas se va a hallar con la fórmula masa sobre peso molecular. R tiene dos valores posibles. El primero se usa cuando la presión está en atmósfera y el volumen en litros. La segunda cuando la presión está en pascal y el volumen en metros cúbicos. Si no están en esas unidades, hay que llevarlas a alguna de las dos unidades. Luego, los procesos. Hay cuatro tipos de procesos. Si un gas sufre un cambio, pero si comparas la situación inicial con la final y ves que la presión al inicio y al final es la misma, se dice que la presión se mantuvo constante. Eso será un proceso isobárico. Todo cambia menos la presión. Eso es presión constante. Se llamará proceso isobárico. Si ves que el volumen del gas al inicio y al final es el mismo, es un proceso isocórico. Se mantuvo constante el volumen. Si vemos que la temperatura es lo que no cambió, al principio y al final es el mismo, entonces es un proceso isotérmico. Y si todo cambió, será un proceso adiabático. Bien, cada uno viene con su propia fórmula de trabajo. Cada uno tiene su propia fórmula de trabajo. Luego estará esta fórmula para el cambio de la energía interna. La energía interna es una energía que todo gas tiene por el hecho de poseer cierta temperatura que lo agita. Bien, esta fórmula de calor solamente se ocupará en los procesos isobáricos. Y luego estaría la primera ley de la termodinámica, que dice que el calor menos el valor de trabajo daría el cambio en la energía interna. Luego está la fórmula del rendimiento de una máquina que trabaja con gases, que es igual al trabajo positivo sobre el calor positivo por 100. O sea, si hallas los trabajos y te das cuenta
que tres resultados te dan positivo y uno negativo, los tres positivos los sumás y los reemplazás acá. Y si hallas los calores, si te das cuenta que de los cuatro calores, digamos que fueran cuatro calores, dos fueran positivos y dos negativos, los dos positivos los sumás y los colocás acá. Calores positivos. Y luego por 100. Y listo. Esto de acá te va a servir para encontrar gamma cuando tengas que usar gas monoatómico, para encontrar el valor de gamma si tienes un gas diatómico. Y estas formulitas para CB y CP, que son las fórmulas, los datitos que vienen acá, CB y CP. CB y CP. Este es capacidad calorífica a volumen constante, capacidad calorífica a presión constante. Muy bien, chicos. Empecemos con el uso de las fórmulas. Primeramente, tenemos que aprender a leer este tipo de diagrama. Se llama diagrama presión-volumen. El gas, estos puntitos te indican el estado de tu gas. El gas se encuentra en el punto A, se encuentra en el punto B, en el punto C, en el punto D. Y aquí tenés que saber leer la información. Aquí, por ejemplo, la presión del gas cuando se encuentra en el punto A es de 1.5 atmósferas. Pero cuando está en el punto B es de 30 atmósferas. En el punto C también 30 atmósferas. En el punto D no nos han dicho cuánto es la información. El volumen. Aquí el volumen del punto A no me revela cuánto es el dato, pero si aquí hubiese una marquita y fuera un 5, yo diría 5 litros, por ejemplo. Pero no, aquí no me dice. Así que aquí el volumen del punto A no me lo informan. Del punto B me dice que, bueno, tampoco me lo informa. Me dice que aquí habrá cierto valor de volumen para el punto B, pero no me informan el dato. Así que no tengo. De acá del punto C no me dicen cuánto, pero me dice que va a ser el doble de lo que sea el volumen B. Si el volumen B es un 2, aquí va a ser un 4, el doble. Si aquí es un 3, aquí va a ser 6, el doble. Hasta ahí nomás me informo. Y bueno, la temperatura me lo está revelando acá. La temperatura del punto A, 25 grados centígrados. Que por cierto, chicos, la temperatura en termodinámica se lo va a trabajar siempre en Kelvin. Si está en centígrados, tenés que aumentarle 273 para que se convierta en Kelvin. Entonces esto se convertiría en, a ver, 25 más 273, 293 Kelvin. Listo. 293 Kelvin. Bueno, todas las temperaturas deben estar en Kelvin. Siempre, chicos, en termodinámica las temperaturas en Kelvin. Lo que vamos a hacer ahorita es determinar los valores de presión, volumen y temperatura para todos los puntos donde va a estar el gas. Entonces, vamos a hacer una tablita rápida. Voy a anotar aquí el punto. Tenemos 4 puntos. A, B, C, D. La presión, diga. En temperatura, 25 más 273, 298. Ah, correcto. Gracias. Corregimos. Perdón, había cometido un error allí en el cálculo de la temperatura. Gracias. Vamos a colocar en una tablita, para tener todo ordenado, los puntos que tenemos, que son A, B, C y D. Luego, la presión con la unidad correspondiente, en este caso es atmósfera. Recuerden, hay dos posibilidades, que la presión esté en atmósfera o en pascal. En este caso nos dieron en atmósfera. Listo. Luego el volumen en litros. Y finalmente la temperatura en Kelvin. Listo. Bien, vamos a rellenar los datos que ya tenemos de un color y los datos que no tenemos vamos a ir rellenándolos conforme lo vamos calculando de otro color. La presión del punto A es 1,5, lo anoto. Del punto B es 30, lo anoto. Del punto C también 30. Perdón, la presión ahorita, aquí es el 30. Perdonen, chicos. Ya, la presión del punto C, 30. Del punto D no sabemos. Voy ahora con el punto B. Tengo el volumen del punto A, no lo tengo. Esto todavía no lo tengo. Aquí me equivoqué, después lo voy a corregir. ¿Ya? Aquí el dato no lo tengo todavía, esto acá. La temperatura ya lo tengo, 298. Kelvin. Y bueno, el volumen del punto B no lo tengo el dato, del punto C tampoco no lo tengo y del punto D tampoco no lo tengo. El volumen no tengo de ninguno. Y la temperatura solo tendría del punto A.
Esto, reitero, está todavía por corregirse. Esto de acá, vamos a corregirlo, esto de acá. Muy bien. Ahí está vacío entonces. Solo tenemos 4 datos. Todos los demás datos que están vacíos hay que hallarlos. Hay que hallarlos. Entonces, bien, comenzamos. Acá, por cierto, aquí estoy olvidando. Aquí te está marcando el problema en la gráfica el siguiente dato. Aquí arribita estaba. Número de moles, 2. 2 mol. Bien. A ver, antes que agreguen este dato, chicos, si bien es cierto aquí el problema tendría un dato, aquí hay un modelo donde no te da el dato del número de moles y tú tienes que usar otro camino para encontrarlo. Mejor te voy a resolver sin el dato que te dé el número de moles para que sepas hacer el más complicado. Y si puedes hacer el más complicado, vas a poder también hacer el más facilito. Ya hagamos ese más bien. Déjenme revisar si tenemos realmente todo lo necesario. A ver. Ya. Ah, ya, sí, 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 está bien, está bien. Ya, vamos a seguir, chicos. Aquí en otro problema que estaba viendo que no te daba el número de moles, te está dando otro dato, te daría el dato del volumen. Así que no, sale lo mismo. Ya, está bien. Ok, vamos a continuar. Esto venía como parte de la gráfica, les decía, 2 moles. Entonces, vamos a encontrar en este momento los valores que nos faltan. Del punto A ya tengo este y este, me faltaría el volumen. ¿Cómo lo encontramos? Con el número de mol. Aquí esta formulita se puede ocupar cuando tenés 2 de los 3 datos y además el número de mol. Si tenés el número de moles, como lo tenemos nosotros acá, que insisto, este dato venía como parte de la gráfica. Si tenés el dato del número de moles y además tenés 2 de los 3, podés usar esta formulita. Entonces lo vamos a aplicar al punto A. Listo. De aquí despejo lo que me hace falta aquí es el volumen, ¿ah? Despejo y reemplazo. N es 2. R, hay 2 valores de R. ¿Cuál debieron ser en este momento, según las unidades, chicos? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero. ¿Por qué? Porque nos dieron la presión en atmósfera y el volumen en litro. 0,082. La temperatura A, 298. Ahora, la presión A, 1,5. Todo en la calculadora. Veamos cuánto nos queda. Reemplazando 2 por 0,082 por 298. Y abajo 1,5. Nos da 32,58. La unidad que estamos usando ahorita para el volumen es litros. Entonces, ese es el resultado. Ahora voy a anotar eso justamente acá. 32,58. 32,58. Listo. 32,58. Seguimos. A ver, voy a sombrear acá de rojo. La idea es que estén en colores distintos. Ustedes, en vez de sombrearlo, ustedes van a describirlo con otro color, preferentemente, ¿ya? Los que ya teníamos. Y ya los demás van a ser los que nosotros vamos hallando. Este es el primero que hemos hallado. Ahora, vamos a rellenar las otras casillas que están en blanco todavía. Ahora toca hallar esto. Pero aquí yo no puedo aplicar esta fórmula, porque no tengo 2 de 3. Para poder aplicar esta formulita tendría que tener, además del dato del número de moles, tendría que tener 2 de 3 y aquí nada más tengo 1. Así que cuando ya no te puedas usar esta formulita, tenés que intentar usar la fórmula de los procesos. Esta formulita solo se puede aplicar al proceso diabático. Y esta de acá se tiene que aplicar, pues se podrá aplicar a cualquiera de los procesos, cualquiera de los 4. Estos dos solamente al proceso diabático y este de acá a cualquiera de los 4. Entonces tenés que aprender a leer qué tipo de proceso tenemos según el camino que estás siguiendo. Si es una línea horizontal, tenés un proceso isobárico. Lo voy a anotar aquí. Horizontal es isobárico.
Si es una línea vertical, es un proceso isocórico. Vertical es isocórico. Si es una línea inclinada, curveada, una línea curva, es isotérmico, pero el adiabático también es curva. Hay una diferencia. La curva isotérmica es más echadita, tiende a ser más horizontal, pero la curva adiabática es más paradita, tiende a ser más vertical. ¿Bien? Entonces, el proceso isobárico tiene un camino, el camino, la trayectoria que tiene es horizontal. Cuando tú veas una línea horizontal, sabes que ese proceso fue isobárico. Si ves vertical, isocórico. Si es una curva que tiende a ser horizontal, más echadita, isotérmico. Y si es vertical, adiabático. Entonces, leamos de los tipos de procesos que tenemos aquí. El proceso desde A hasta B, ¿qué tipo de proceso es? Díganme ustedes, chicos. Adiabático. Adiabático. El proceso BC, ¿qué sería? Isobárico. Isobárico. El proceso CD, ¿qué sería? Isotérmico. Isotérmico. ¿Y el proceso de A, qué sería? Isocórico. Isocórico. Vamos a comenzar, bien lo han identificado correctamente, vamos a comenzar con el proceso AB, que sería adiabático. Como es adiabático, puedo usar esta fórmula que es para todos los procesos, pero también podría usar esta, porque estas son para los procesos adiabáticos. Aquí debo aclarar que esto de acá que se llama coeficiente adiabático es un numerito que solamente afectará al volumen, no a los dos, solamente le afecta al volumen. Entonces, vamos, proceso AB. Voy a subir un poquito, ahora sí. Proceso AB, que es adiabático. Aquí vamos a intentar usar esta de acá, pero antes yo tendría que escribirlo de esta forma. En vez de colocar I de inicial, voy a colocar A porque si voy de A hasta B, A es el inicio y B es el final. Entonces aquí sería presión inicial, volumen inicial, A sería el inicio, elevado a gamma aquí. Igual a presión final, volumen final, elevado a gamma. B sería el punto final. Ahora, tengo que ver qué puedo sacar de aquí. La presión A y la presión B lo tengo como dato. El volumen A también, pero el volumen B no lo tengo. Y eso será lo que voy a encontrar. Voy a despejar de aquí el volumen B. Despejando volumen B, ¿cómo me quedaría? Esta presión lo tengo que mandar acá a dividir. Me va a quedar volumen B. Igual, como la presión lo mandé al otro lado, después de haber invertido los miembros, me va a quedar así. ¿Qué estoy haciendo? He mandado, primero invertí los miembros, digamos, y luego mandé la presión B al otro lado, pasó a dividir, me quedó así. Ah, y el gamita que estaba acá, el gamma que estaba acá, pasaría aquí como una raíz gamma, así. Hay en la calculadora para colocar aquí un numerito en la raíz. Bien, entonces despejando, primero la presión pasa a dividir al otro lado, como está acá, y el gamma pasaría como raíz al otro lado, y me queda así. Ahora toca reemplazar. Vamos con eso. Gamma. Bueno, gamma va a depender del tipo de gas que tenemos. Si tenemos un gas monoatómico, gamma va a valer 1,67. Y si tenemos un gas diatómico, va a valer 1,4. ¿Qué tipo de gas tenemos? ¿Qué dice el enunciado de la pregunta? ¿Monoatómico o diatómico? Vamos, chicos. Monotómico. Monoatómico. O sea que, como es monoatómico, gamma va a valer 1,67. Aquí dice gamma. Bueno, sería 1,67. Ya, la presión A es 1,5 por el volumen A es 32,58 elevado a gamma. Gamma era 1,67. Ahí arribita lo escribo sobre la presión B, que es 30. Veamos cuánto queda. O aquí abajo lo voy a anotar. Volumen B.
Me quedó 5.41. 42 redondeado a 2 decimales. Litros sería la unidad de volumen. ¿Bien? Entonces eso coloco acá. 5.42. Listo. Y ahora sí, ya tengo 2 de 3 para poder llenar aquí la temperatura. Hagamos eso. Presión, volumen igual a nRT. Y ahora lo aplico al punto B porque ya tengo 2 de 3. Tengo 2 de los 3 datos. Así que despejo de acá temperatura, que es lo que me falta. Temperatura B igual, y estos dos que le están multiplicando la temperatura, lo tendría que pasar al otro lado a dividir, y me va a quedar